dígame. Bienvenidos, buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la conferencia de nuestro académico correspondiente en Sevilla y profesor titular de Filosofía, ilustrísimo señor don Francisco Rodríguez Valls. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Álvarez Romero, académico correspondiente y presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Ilustrísimos señores académicos. Queridos amigos, señoras y señores. El 12 de diciembre de 2019 tuve el honor y la satisfacción de presentar al profesor Francisco Rodríguez Valls en su recepción como académico correspondiente electo de esta notable e ilustre corporación. Y aquel día nos llenamos de emoción con su disertación emocional en torno a este tema de las emociones, sentimientos, etc. Así lo recuerdo con esta redundancia. Ya en el 2015 había publicado el libro El sujeto emocional y en 2022, después, llegó a las librerías ¿Qué son las emociones?, de la editorial Sendero. Hoy nos ofrece un nuevo enfoque sobre este interesante tema, idea que surgió el hacerlo precisamente en el coloquio que se suscitó en la primera intervención en esta academia. El profesor Francisco Rodríguez Valls nace en Sevilla, año 62, es profesor titular de Antropología Filosófica en la Universidad de Sevilla. En esta universidad se licenció con premio extraordinario en 1985 y obtuvo su doctorado cum laude en 1988. Ha realizado estancias postdoctorales de investigación en las universidades de Oxford, Glasgow, Viena, Múnich y en la Universidad Técnica de Berlín. A más de los 2 libros citados, tiene otras monografías como La mirada en el espejo, Antropología y Utopía, Orígenes del hombre, ¿Qué es la antropología?, etc. En el currículum de la Universidad de Sevilla hay varias decenas de publicaciones de este tipo. Ha traducido la obra de Thomas Rey, Del poder, y la de Thomas Nagel, La mente y el cosmos. Es actualmente responsable del Grupo de Investigación Naturaleza y Libertad en la Universidad de Sevilla. Es profesor visitante en varias universidades de Colombia, México, Perú, etc. Es académico correspondiente de esta Real Academia. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Psicosomática y del Itinerario de Filosofía de la Ciencia y Medicina Psicosomática. Y actualmente desempeña el cargo de secretario académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Ante la figura del profesor Francisco Rodríguez Valls, somos muchos, y aquí hay bastantes, que, tras lo dicho, apostillamos que le reconocemos como un hombre que piensa y habla bien. Y me dijo José Ignacio del Pino,
di esto de parte mía, digo, y yo lo recojo. Yo añadiría que no se quedará tampoco en el buen uso de su pluma y destacar al fin su amplia cultura y su mejor y mayor humanidad. Una anécdota bastante ilustrativa que me contó hace tiempo el propio profesor Rodríguez Val. Hace unos 3 años, en el Colegio de Médicos de Sevilla, tras una conferencia sobre mente y cerebro, la disertante se nos acercó, estábamos Francisco y yo, se lo presenté como filósofo y ella, una americana muy cultivada, dice: ¿y de qué época o modelo te ocupas fundamentalmente? ¿A qué filosofía te dedicas? Y rápidamente el profesor Val le dijo: a esta época, a la mía, a la de las personas de nuestro tiempo. Esta es la orientación que más me apasiona y a la que me dedico fundamentalmente a nuestro día a día. Y yo pienso que en su propia mente, hacia sus adentros, Francisco Rodríguez Val se construye y se identifica a sí mismo y actúa como antropólogo filósofo. Eso me lo dijo en la Feria Sevilla recientemente con los rebujitos y tal. En la realidad viva de la vida, en la salud general, la salud mental y los modos de vivir, hay una estrecha relación. La patoplastia que modela y modula el enfermar varía con la época en que estamos, con la cultura que vivimos, con los estilos de vida que nos imponemos, y de todo ello se establece una acción y un efecto en ambos sentidos recíprocos. Pensemos, por ejemplo, en las nuevas enfermedades que van desfilando ante nuestras consultas como expresión del dolor, expresado de un modo diferente según los momentos, de la petición de ayuda, de amparo, de nuestro sentido del vivir, de la personalidad prevalente. Hoy predominan los trastornos límites de personalidad, casi barren a los demás, como consecuencia de ese vivir empeñados en la satisfacción inmediata y en el capricho, de la moda, de las relaciones que se establecen entre los distintos estamentos y personas. Pues este es el mundo que construimos, el que disfrutamos o sufrimos, y de ello vamos a tratar hoy. De ello nos hablará Francisco Rodríguez Val. Y ganaremos en intereses, en interés por cosas, en el buen vivir, en el bienestar con los contenidos que vamos a ir percibiendo durante su conferencia y en el coloquio que seguro que se va a suscitar. Gracias, querido amigo, gracias Paco por tu disponibilidad y tu trabajo. Muchas gracias, don Manuel Álvarez Romero. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco Rodríguez Val para hablar sobre valores y riesgos de las emociones y sentimientos del ser humano en la sociedad tecnológica. Con la venia del excelentísimo señor presidente, ilustrísimas académicas, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Tengo en primer lugar, es no solo de justicia, sino de gratitud, que alabar la mente abierta de esta academia, al haber acogido en su seno, como académico correspondiente, a una persona que no solo no se dedica al ámbito de la salud, sino que prioritariamente tampoco tiene como sujeto primero de estudio las ciencias naturales.
Yo me dedico a estudios interdisciplinares, evidente, porque creo que es el caballo de batalla de nuestro siglo. Apuesto por la unidad del conocimiento, que fue rota siglos atrás, fue muy pronunciadamente fajada, incluso más en el siglo XIX, y creo que ahora es imposible tener un conocimiento pleno de la naturaleza y del humano sin que unos nos miremos a los otros. En ese sentido creo que tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales o las humanidades en general tienen que pelear esa misma batalla por la unidad del conocimiento. Tengo que agradecer también no solo la amplitud de miras con que se me acogió en esta academia, sino también mi disponibilidad para trabajar en ese horizonte. Yo ingresé en esta academia el día 5 de marzo de 2020, cerca de los idus de marzo. Y si recuerdan ustedes la historia de Julio César, a pesar de ser en Roma una fecha de excelente augurio, supuso para él la fecha de su asesinato. Cercano a esos mismos idus de marzo, pero en el 2020, poco después del 5, recibimos también la poca grata noticia de una pandemia que nos confinó durante bastante tiempo y a cuya normalidad relativa volvemos ahora. Recuerdo que en el cóctel que se celebró después de mi ingreso, en ese día, el señor presidente tuvo a bien hacer un brindis final, el que, con buen juicio, me recordaba que el ingreso a la academia no solamente era un honor, sino también una responsabilidad. Quiero, apelando a los idus de marzo de la pandemia, y que 3 años después es cuando intervengo por primera vez de forma pública en esta academia, decir que no he renunciado por propia voluntad a mi actividad dentro de ella, que no ha sido la desidia, sino las circunstancias, la que me ha impedido tener un contacto estrecho, directo con ustedes. Y por supuesto, que a su disposición estoy y espero dar un poco la lata a partir de ahora que las cosas se van normalizando. En segundo lugar, quería agradecer al doctor Álvarez Romero la presentación que me ha hecho. Al doctor Álvarez Romero lo conocí hace más de 40 años. Tenía él entonces 39 y yo era un mocoso que empezaba a hacer el bachillerato. Ciertamente con una ilusión, con la ilusión profunda de cambiar el mundo. Y en eso coincidí con él. Años después, él tiene ya los años que tiene. Yo tengo no pocos menos que él, porque parece que la vida va reduciendo la distancia entre unas edades y otras. Pero he de decir que tanto él como yo seguimos con la misma ilusión. Puedo concretar en él hace honor a su apellido, Romero. Los botánicos y biólogos de Bata han cambiado últimamente la clasificación del romero. Ahora lo llaman con el nombre de Salvia rosmarinus, rectificando, perfilando, concretando la clasificación que hizo Linneo en su tiempo y que la denominó como Rosmarinus officinalis. Los biólogos de Bota, no los de Bata, sin hacer caso a nuevos clasificadores o antiguos taxónomos, llaman al romero, en femenino además, conocen con el nombre de rosmarina, no rosmarinus. Y en plan coloquial, siempre muy científicamente hablando, lo califican con el adjetivo de semper virens, el que siempre está verde, el que guarda eterna juventud. Por eso quiero agradecer las palabras que ha pronunciado al ilustrísimo señor don Manuel Álvarez Romero. Pero además, no solo por sus palabras, quiero agradecer
el ejemplo que me ha dado durante todos estos años de vida y de juventud. Y diciendo ese agradecimiento, no le voy a tildar con el título de Ilustrísimo Señor, sino con uno más profundo, mucho más preciado, que es el de gracias por tu ejemplo, querido amigo Manuel. Sin más introducción, vamos al tema que nos ocupa. El tema puede parecer largo, abstracto o demasiado concreto. Yo he intentado hacerlo ni demasiado abstracto ni demasiado concreto. El título que le he dado es el siguiente: Valores y riesgos de las emociones y de los sentimientos humanos en la sociedad tecnológica. Vean ustedes que hay varias palabras importantes: emociones y sentimientos, que realmente en el lenguaje espontáneo no suelen diferenciarse con claridad. Y después la aplicación de esas emociones y sentimientos humanos a un ámbito cultural determinado que hoy en día está mucho más radicalizado, porque no solamente hemos pasado de una época técnica a una época tecnológica maquinal, sino una época tecnológica digital. Y eso ha implicado cambios importantes en la vida humana en general, en la cultura humana y muy profundos a nivel global. En ese sentido, yo les voy aquí está el índice de mi conferencia, voy a hablarles del objetivo expreso que tiene. Después voy a enfocarlo y concretarlo aún más en una teoría que a mí me parece que es cómo se comprende mejor la relación entre emociones y sentimientos en la psicología cognitiva y en la neurociencia cognitiva. Voy a hablar de esa teoría y después voy a aplicarla al ámbito de conocimiento que suponen las emociones y los sentimientos. Porque las emociones y sentimientos son conocimiento también, inteligencia de la naturaleza, inteligencia del cuerpo, aunque no sea consciente la mayor parte de eso. Y después voy a hacer ya aterrizaje en lo que son las tecnoemociones. He utilizado este neologismo para aplicar este ámbito de la emoción y del sentimiento a nuestra época de tecnología digital. Y voy a ver sus valores y voy a ver sus riesgos. Lo bueno que aporta y no lo malo. Lo malo ya veremos si viene. Los riesgos. Tenemos que ser conscientes de ellos. Y después ya veremos qué pasa. Y ya concluiré con una serie de ideas que espero que abran el debate. El objetivo de la conferencia, el directo, el central, el clave, es pensar el significado y las implicaciones de la siguiente afirmación. Una afirmación hecha por Joseph Ledoux, posiblemente uno de los neurobiólogos más importantes de nuestra época, especialista en neuroanatomía de las emociones y más concretamente en la neuroanatomía de la emoción de miedo. Tiene un libro, ya se queda un tanto antiguo, pero hay que leerlo para proseguir cómo cómo evoluciona su pensamiento, ha cambiado mucho desde entonces, que se llama El cerebro emocional, que estudia muy detenidamente sus propias investigaciones a la hora de localizar el miedo en alguna parte de la amígdala cerebral. Dice en este libro, que es un libro de recopilación de artículos, emoción y conocimiento, lo siguiente, que es muy sustantivo. No se trata de aprender cómo tener miedo. La naturaleza, la expresión de la emoción del miedo. Eso no es voluntario. El actor sí lo hace, tras poner su cara muchas veces delante del espejo. Pero no surge la expresión de forma involuntaria. La expresión del miedo es inconsciente. De eso no tenemos que aprenderla. Sino a qué tener miedo. ¿Cuáles son los objetos que se nos va a enseñar ante lo que al poner esa cara de miedo que nos viene dada por nuestra propia biología, por nuestro propio impulso instintivo? Así funciona el sistema de aprendizaje del miedo. Nos enseña qué objetos del entorno son peligrosos. Miren ustedes, yo voy a intentar, esa va a ser la tesis que voy a sostener, articular
la expresión del miedo, la emoción, como una función instintiva, biológica, con aquellas cosas que aprendemos a tener miedo y que por lo tanto son producto de la cultura. Por supuesto, si vemos una mole avanzando hacia nosotros, bufando, el miedo surge involuntariamente, instintivamente. Pero si recibimos en nuestra casa una notificación de Hacienda, posiblemente, yo alguna vez lo he recibido, porque no todo en falsa alarma, pero la impresión. Yo le aseguro que ningún animal, ante el objeto cultural llamado notificación de Hacienda, siente nada. Nosotros sí. Hemos aprendido que ante un papelito, que solamente a través de medios simbólicos que podemos interpretar, sentimos miedo. O al menos cierta ansiedad. ¿Vale? ¿Por qué se produce una expresión involuntaria junto con el aprendizaje de a qué responder con esa expresión involuntaria? Ese es el objeto. Y voy a intentar explicarlo con la que se llama hoy en día la teoría de los procesos duales. Y esto es un término sobre todo de psicología cognitiva y de neurociencia cognitiva. Y la voy a aplicar, ellos no lo hacen, pero yo sí lo voy a hacer, a las emociones y a los sentimientos. Uno de los psicólogos cognitivos más importantes del siglo XX, pero que era lector de filosofía, se opuso a que la psicología humana fuese exclusivamente un conjunto de datos con los cuales modificar la conducta. Y eso lo dijo en plena época del conductismo. Y le sirvió para que se acallara su voz, fue este señor Richard Lazarus, en este libro, Emotion Adaptation, que dice lo siguiente, fíjense ustedes cómo cita expresamente terminología y autores filosóficos, aunque para advertirle, él no se lo leyó a esta persona en concreto, él lo cuenta, tomó el nombre de un comentador suyo, la cita de un comentador suyo. Una forma en la que el tema heideggeriano de ser en se expresa exactamente hoy en día en las teorías de la cognición, es diciendo en un sentido amplio que hay dos modos diferentes, quizás sistemas, de appraisal. Ese es su concepto clave. Appraisal es evaluación. El conocimiento es una evaluación. Es lo que hace un juez. Emite un juicio. El juicio especulativo, por el cual decimos la verdad, es lo mismo que el juicio que el juez emite tras evaluar las pruebas. Tienen mucho que ver. Y esas formas de evaluación es lo que él llama el appraisal. Uno, un sistema consciente, deliberado y bajo control cognitivo, lo hace la conciencia, y el otro es automático, inconsciente e incontrolable. Fíjense ustedes. Él lo aplicó en la práctica, este sistema. Él no se puso como Heidegger los percuales del vacío. El gobierno estadounidense, le encargó, de hecho, el tratamiento del miedo, el tratamiento del estrés de los soldados que iban a ir a Vietnam antes de entrar en combate. Y también le encargó el gobierno norteamericano las formas de paliar el estrés postraumático en los soldados que regresaron de Vietnam. Y aunque sea solamente por culturilla cinematográfica, saben ustedes que eso no fue poca cosa. El mayor estudioso y el mayor psicólogo que estudió las causas de cómo prevenirse y de cómo salir del estrés postraumático es este señor. Pero este señor se limitó a formular la teoría. La elaboración de esa teoría y lo que se llama el estado del arte, un término que es state of arts, en norteamericano, he utilizado el estado del arte porque cada vez se impone más, sobre todo en ámbitos del español americano. El estado del arte, lo que nosotros sabemos llamar el status questionis, el estado de la cuestión. Y ese estado del arte está en este libro, que se publicó en 2009 por Evans y Frankish, In Two Minds, en dos mentes, Dual Processes and Beyond, procesos duales y más allá. Les sintetizo muy rápidamente la idea, porque al fin y al cabo es lo mismo que les está contando hasta ahora, lo que pasa es que ya perfilada, hilvanada y presentada como un logro a la comunidad de psicología y de neurociencia cognitiva. De tal manera que existe en el ser humano un sistema 1 que es prácticamente con las mismas palabras que Lazarus,
inconsciente, automático, rápido, evolutivamente antiguo, compartido con los animales. Es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros cuando vamos caminando por el campo y damos un salto cuando intuimos que hay algo moviéndose a nuestro alrededor. Después miramos, es un palo. Pero ¿y si hubiera sido una serpiente? Eso es inconsciente. El salto se da antes de saber exactamente lo que hay ahí, por si la buscas. Es un recurso evolutivo. Y después un sistema 2, que es consciente, controlado, lento, evolutivamente y propio del ser humano, que es la conciencia, la evaluación consciente que hacemos una vez que respondemos al impulso para evaluar de formas diferentes la acción que ya hemos realizado. Eso se llama un tipo de acción consciente. ¿Qué es lo que yo voy a llamar justamente como sentimiento? Y que es producto de la cultura. Así como la emoción es producto de la naturaleza y del impulso biológico animal evolutivamente registrado, el sentimiento se produce a través de la conexión entre emoción y el examen consciente para controlarla de alguna forma dependiendo de la evaluación cognitiva que haya hecho de los objetos que culturalmente se le presentan. Y después, en último término, después de este libro, que yo se lo sugiero, de Into Mind, está el perfeccionamiento de la teoría. Es el libro de Daniel Kahneman llamado Thinking Fast and Slow. Kahneman saltó a la palestra de la ciencia cuando, no hace muchos años, poco antes de publicar este libro, él es psicólogo, le concedieron el premio Nobel en Economía. Supongo que hace un psicólogo, ¿verdad?, recibiendo el premio Nobel de Economía. Esto viene a reforzar la tesis de la unidad del conocimiento que les explicaba antes. No es verdad, y lo solemos escuchar en las noticias, en la lectura de la prensa, que las decisiones económicas se fundan en cosas así como la confianza, la desconfianza, en la capacidad de asumir riesgos. Pues eso es lo que hace Kahneman, publicar artículos sobre cómo se hace una decisión asumiendo riesgos y cómo decidir de la manera más óptima una decisión que es arriesgada. Por eso le dieron el premio Nobel de Economía. Y fíjense ustedes, Thinking Fast and Slow, es lo mismo que antes. Hay un pensamiento rápido, una toma de decisiones por urgencias, que es propia del impulso, de la emoción, y otra propia, lenta, que es la que hace la conciencia, reconsiderando esos productos culturales nuevos que se representan y a los que tiene que responder poco a poco, también incluso con el tiempo, de forma inconsciente. La relación entre el fast and slow es cuestión de práctica. Es como conducir. Al principio uno va conduciendo y se va fijando en todo y así le va. Se trata de no fijarse en nada, o de fijarse en lo importante, y de la maquinaria, de los pedales, de las marchas, la palanca, olvidarse lo más rápidamente y se interioriza. Ese proceso de interiorización de lo que una vez fue consciente, eso es lo que da lugar al sentimiento. Lazarus pone el ejemplo de la máquina de escribir. Qué buen tipógrafo o qué buen mecanógrafo sería el que tuviera que pensar cada vez que le da una tecla, ¿dónde está esa tecla? Hay un momento en que los dedos van solos y como uno se ponga a pensar, entorpece, enlentece la acción de escribir. Ese es el mecanismo que les estoy proponiendo y que Kahneman desarrolla en este libro. Para que vean ustedes también cómo esta teoría tiene su antigüedad, les voy a centrar en uno de los libros más importantes de Darwin, de Sir Charles Darwin. Generalmente solemos conocer El origen de las especies, publicado en 1859, El origen del hombre, publicado quizá un poquito menos, publicado en 1871,
pero no se suele tener conciencia de de las obras claves en este terreno que publicó Darwin un año después del origen del hombre, en 1872. Se llamó La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, donde sostenía primero la tesis revolucionaria, entonces, de que los animales y los hombres y los seres humanos compartíamos las emociones. También tenían emociones los perros, los gatos, eso quien tenga una mascota es obvio. Y el que vivía en una granja a las afueras de Londres no sabía más que ninguno, pero quiso comprobarlo. Y en concreto, lo que se centró en que nosotros como especie, el Homo sapiens como especie, tenía una expresión universal de las emociones. No es el momento de detenerme cómo hizo esos experimentos y la fuente empírica que utilizó. Es interesantísimo cómo lo hizo. Pero después, tomando las riendas de este grupo de investigación, Paul Ekman investigó de forma más metódica, con mejores medios, y resultó la siguiente tesis, que ustedes ya sabrán cuál es, que es la teoría de las emociones básicas. Esta teoría ha evolucionado con el tiempo, ustedes también lo saben, pero generalmente Ekman, apoyándose en Sir Charles Darwin, dice que las expresiones básicas del Homo sapiens se reducen a 6. Si ven ustedes por la derecha inferior, tristeza, arriba alegría, la del medio inferior, asco. Fíjense ustedes que el asco, en este caso es un asco nasal. El asco de gusto se manifiesta de forma diferente. Arriba la sorpresa, abajo a la izquierda la ira y arriba el miedo. Estas son emociones universales. Son actores, hay modulaciones culturales de estas emociones, pero generalmente, ya veremos por qué, se mantienen en toda la especie humana. Tienen su sentido. Y generalmente es el principal sentido que guarda la expresión emocional. Que todos podamos saber qué piensa el otro en un primer golpe de vista. ¿Saben ustedes esa afirmación, no? Nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Por esto, el golpe de la expresión sabe uno cómo es, el alma del que le habla. Vamos a explicar ahora, les voy a explicar ahora en qué consiste esta aplicación de la expresión de las emociones a los objetos de la sociedad tecnológica. Y les digo, miren ustedes, la función evolutiva de las emociones son dos. Primero, preparar el organismo para respuestas adaptativas, es decir, que faciliten la supervivencia. Y segundo, conocer de forma inmediata qué les ocurre a los demás miembros del grupo. Les pongo esta diapositiva, la he hecho adrede, ¿eh? Esta es de la sorpresa. Es una diapositiva tomada de una película de Disney Pixar, que se llama Del revés, Inside Out, la versión inglesa, que está conscientemente fundada en las hipótesis de Darwin-Ekman. Fíjense ustedes, las personas que mejor han comprendido y han expresado las emociones humanas han sido primero los dibujantes de Disney y después los animadores de Pixar. Los dibujantes de Disney y los de Pixar han sido capaces de coger una alpargata vieja, ponerle 2 ojitos, una sonrisita y hacerlo el objeto más adorable del mundo. Ese es el encanto de Bambi. Ese es el encanto de Toy Story. Ese es el encanto de la protagonista de Inside Out. Fíjense, ¿para qué sirve esta expresión del rostro? ¿Por qué en la sorpresa se abren los ojos, se inspira y se abre la boca? La primera función, preparar al organismo para respuestas adaptativas que faciliten su supervivencia. Cuando no se sabe a qué nos enfrentamos, cuando el estímulo es nuevo, queremos obtener los mayores datos posibles. De ahí la apertura de los ojos. Pero también queremos estar preparados, y de ahí que el organismo inspire, abra la boca y dilate las fosas nasales para insuflar oxígeno que en el caso de que sea un peligro real
y haga falta salir corriendo, pues esa cantidad extra de oxígeno facilite un aumento del oxígeno en sangre y en consecuencia una capacidad de carrera más rápida. Pero fíjense, hoy en día podemos decir, bueno, eso está muy bien para la evolución, pero cuando nosotros le damos una fiesta sorpresa a un amigo, ¿qué función evolutiva tiene eso? Y hay que poner la misma cara. Se puede decir, bueno, es que la emoción ha quedado antigua. Ahora expresamos cosas que ya no son necesarias, se han quedado evolutivamente antiguas, pero la segunda función sí la tiene. Cuando alguien pone esa cara de sorpresa en una fiesta que ellos no se esperaban, sabemos todos que hemos tenido éxito, que la persona se alegra. Esa función social, no verbal, y que es el origen de la empatía, si la seguimos manteniendo como función natural y esencial de las emociones. Vamos a pasar ahora un momento a los valores de las emociones y de los sentimientos humanos. Sin entrar valores positivos, que pueden, como todo lo positivo, puede ser utilizado para mal, por supuesto. Voy a enumerarlos rápidamente, porque lo que me interesa es precisamente los riesgos. Esto es mucho más fácil comprobarlo, ¿no? La disponibilidad inmediata de toda la información. Internet, en cualquier momento, de día y de la noche. Porque tenemos luz artificial. En la noche los cavernícolas no podían leer, tienen que irse a dormir. En cualquier momento del día y de la noche, la tecnología ha producido que podamos disponer de la información que necesitemos. Eso es un cambio brutal a lo largo de la cultura. Por supuesto, no les voy a decir en época de los cavernícolas. Les digo, cuando hace falta a San Alberto Magno, un códice tiene que montar en su burro y irse de Colonia a París y pasarse varios meses con un amanuense que le copia el libro. Yo creo que eso ya se entiende, no falta que exista eso. Es decir, la capacidad de disponer de cualquier cosa, buena y mala, cuando queramos, eso es un valor. Otra cosa es cómo lo usemos. Segundo, cambio en la percepción del espacio y del tiempo. Les cuento una anécdota y con eso creo que se entiende. En época de la pandemia tuvimos la suerte de hacerlo todo online. Eso también acabó con nuestros derechos laborales. Yo estuve a punto alguna vez de ir a un sindicato a denunciarlo, porque aparte de dar mis horas de clase por la mañana, siempre en el monitor, yo recuerdo que ese día tenía pocas horas, 2 horitas de clase, 9 a 11. A las 12 tuve una reunión online con el comité de una revista que dirigía en aquel entonces. Uno estaba en Valencia, otro en Madrid, otro por ahí. Estupendo. A las 5 tenía una conferencia en Santiago de Chile. Y a las 8 un tribunal de tesis doctoral en Medellín, Colombia. Si no ha cambiado el espacio y el tiempo con esa situación, miren ustedes qué es lo que no ha cambiado. ¿Eso era posible antes del Internet? Jamás. Y sean curiosas paradojas filosóficas. El tiempo de allí, que es distinto del mío, el tiempo de Medellín son 7 horas o 6 horas, dependiendo de la época del año, distinto de la mía, coinciden. El bucle espacio-tiempo lo consigue Internet. Pero no les voy a calentar la cabeza con estas reflexiones filosóficas. Yo creo que con esa anécdota se entiende todo bastante bien. Después, aumenta a través de la tecnología de los umbrales de la sensación y de la percepción. Es lo que podemos llamar la realidad aumentada. La realidad virtual. Podemos ver más colores. Sentir más espacios. Podemos volar. Sin necesidad de coger grandes aparatos que ni siquiera la industria aeroespacial sabe por qué vuelan, ¿verdad? Pero tenemos esa capacidad. Incluso de aplicar objetos tecnológicos que causen impresiones cinestésicas. Que olamos los colores. Eso no lo hacemos la mayoría de nosotros, algunos sí. Experiencias y sensaciones nuevas.
Cuarto, enriquecimiento cuantitativo y cualitativo para experimentar las emociones ajenas. Antes se podía ver el grupo, ya hay riqueza absoluta en eso. Hay una finura, la expresión y la emoción ajena que nos va enriqueciendo con la propia cultura. El acceso a la imagen, que es básica, y veremos por qué embelesa tanto a tantas personas, nos da capacidad para enriquecer nuestra experiencia del humano. Por la cara que ponen, para empatizar. Evidentemente, cuando uno estaba en el pueblo esperando que el arriero viniera a contar las noticias del pueblo ajeno, pues ¿qué sentían los hombres de Tailandia? Pues no lo sabían. Ahora podemos sentir. Y sentir lo que pasa en el mundo entero. Sentir el dolor de Afganistán, de Siria, de Nicaragua. Todas nuestras carnes al mismo tiempo. Eso está muy bien y también sirve para... Bueno, de eso lo comentaremos después. Vamos a ver algunos de los riesgos interesantes que tiene justamente y cómo repercute emocionalmente la sociedad tecnológica en nosotros. Aumento de la curiosidad morbosa. Si ya cualquier cosa, ¿qué dice? Pues lo miro, pues estupendo. Ya no va dirigida a aumentar el conocimiento, porque la información no es conocimiento. Va a satisfacer curiosidad. Es el chismorreo institucionalizado. Es la posibilidad, es un riesgo, ¿eh? Cabe que lo que esté en Internet se convierta en objeto no de conocimiento ni de ciencia, sino de chismorreo perpetuo. Lo que hacían las comadres en los pueblos a nivel internacional en las redes sociales. Exceso de información para la que se necesita formación en criterios y aumento exponencial de la manipulación a través de las fake news. Por eso, fíjense ustedes, veremos un poquito las conclusiones, que ya la función del docente ha cambiado completamente y la función del médico también. Los pondré en el tema de las conclusiones. Otra cosa que puede ser interesante que pensemos, tiene muchas consecuencias, la disolución de la identidad física. Miren, si en las redes sociales una chica de 17 años llamada Nancy puede ser realmente un camionero de 60 con bigote llamado José Chu, hay pasado. Sí, y no lo quiero interpretar mal, ¿eh? Uno puede ocultar su identidad y manifestarse por miles de diferentes propósitos con una imagen mental, psicológica, que no responde a su identidad física. Y además que sea el cambio en la intimidad. Es decir, el cambio en la vergüenza y en el pudor. Si bueno, es que los chicos de hoy no tienen pudor, bueno, es que están acostumbrados a no tenerlo, o tienen otro sentido del pudor distinto. ¿Por qué? Porque no solamente está el peligro de la ocultación de la identidad, sino que el problema de la exhibición innecesaria del propio yo. Cuando uno está, lo importante es estar en las redes, y más que cuando uno va al Cairo, a Gizeh, pues hacerse el selfie con las pirámides, lo importante no son las pirámides. Lo importante es que yo estoy en las pirámides. Yo allí, ¿no? Yo aquí. Me hago mi foto, hago mi selfie y estupendo. La sobreexhibición pública de la propia intimidad. Eso es un riesgo. No voy a decir que sea malo. No. Es un riesgo que hay que saber cómo asumir. Porque es lo que sí se da, y sobre eso hay que informar, es que eso está provocando nuevas formas de crimen y nuevas formas de acoso. Tan evidentes que no hace falta insistir más en ello. Y miren ustedes, esto sí quiero llamar un poquito más la atención porque puede ser interesante. ¿Por qué nuestros niños después son adictos a los videojuegos? ¿Por qué la realidad virtual les coge más que la realidad, perdonen la redundancia, real? Porque lo que se está produciendo es una sustitución paulatina de eso que llamamos realidad real por la realidad virtual. Y le pongo el siguiente caso. Mire usted, una persona que se dedica a jugar todo el día, porque prácticamente es eso, a los videojuegos, se ve que la realidad la que está viviendo es mucho más controlable
aunque tenga sus niveles de dificultad, ¿eh? Mucho más fácil que este mundo que le hemos dejado. Que por mucho que uno investigue, aplico aquí lo de Sócrates, por mucho que estudie e intente orientarse en él, siempre sale la frase de él, al que todos tenemos que regresar, solo sé que no sé nada. Se puede controlar mejor el videojuego, por muy difícil que sea, que en realidad real. Después, fíjese usted, una característica curiosa, el sujeto es protagonista de su mundo. ¿Quién es el protagonista? Yo, que soy el héroe. ¿Quién es protagonista en nuestro mundo? ¿Qué protagonismo le damos a los jóvenes, a la gente que está empezando, a la gente que está haciendo en nuestro mundo? Ceros a la izquierda. Como la mayoría de nosotros, perdón, como yo, ustedes no, yo, un cero a la izquierda. A mí eso constato que no me afecta, como decía aquel, pero la gente no está satisfecha con eso. La gente quiere, como dicen las guarderías, un día en la que tú o él eres protagonista. Y en la guardería, ustedes saben, en la escuela infantil hacen eso, cada día hay un alumno que es el protagonista. Es un buen método. En la realidad virtual, uno es el protagonista. Y después, algo importantísimo, la realidad virtual está hecha para motivar, divertir y ofrecer constantemente nuevas experiencias sensoriales y emocionales. ¿Eso se lo ofrecemos en nuestro mundo? ¿Se lo ofrecemos en una rutina de trabajo que aburra hasta las ostras? Elijan ustedes. ¿Quién tiene razón? ¿El que se dedica a vivir en el videojuego? Porque está machacando piedras y abriendo zanjas en la calle en verano. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿qué harían? Eso es lo que hacen nuestros niños. Digo que esto es un riesgo, no es que sea... y todo se puede corregir. Pero bueno, sigamos. Concluyendo ya. Voy rápidamente, ¿eh? Esto se lo voy a leer sin más porque seduce naturalmente lo que he dicho. Los nuevos medios tecnológicos y biotecnológicos nos obligan constantemente a reinventar el futuro. Intuimos los cambios radicales que producirán en la economía, la demografía e incluso en la geopolítica. Pero si la población envejece, no nacen niños. Bueno, ahí no voy a... consecuencias importantes. Por poner ejemplos académicos y médicos. Sabemos ya que la función del profesor no es transmitir información, sino formar criterios para su búsqueda en fuentes fiables y formar en el análisis para sortear la manipulación. Esa es la tarea del docente ahora. Buscar, lo antes estaba en el manual, en el Álvarez, ¿no? Buscarlo a través de miles de páginas para decirte, mira, esto vale, esto no vale, y con esos criterios forma tú tu propio juicio. Y después en la medicina, evidente también, ¿no? La inteligencia artificial, la realidad virtual, la nanotecnología y la biotecnología conducirán a diagnósticos más precoces, terapias menos invasivas y cuidados más profesionales. Con las ventajas y los inconvenientes que tiene eso, y con la capacidad de superar los prejuicios de que prefiero estar con mi niña que me cuide en casa antes de irme a una residencia para que me cuide una enfermera profesional. Es una opción, pero hay que decidirla. Y tarde o temprano llega, ¿no? Si tenemos una larga vida, claro. Los instrumentos que potencian la capacidad sensorial llevarán al desarrollo de formas emocionales nuevas y más exquisitas, que estarán desvinculadas de los peligros de la realidad natural y social. Podremos vivir en mundos imaginados a nuestro antojo que nos ofrecerán continuamente nuevas experiencias, tendrá la consecuencia de generar, por lo tanto, sentimientos nuevos. ¿Qué voy a sentimientos nuevos? Mire usted, es la diferencia que existe entre cazar una cebra y comérsela cruda o irse al restaurante Carlos Arguiñano a tomarse esa cebra bien cocinada. Es lo mismo, es comer. Pero una cosa es la comida hecha al cazador de forma natural y otra cosa es la comida hecha arte y hecha cultura. Cierta cultura, es muy distinta. Desde luego se siente más si uno paladea, ¿no? La cebra de Arguiñano que come el cazador-recolector en su tribu. Tercer lugar, hay que considerar que las nuevas tecnologías son medios y por lo tanto su moralidad depende de cómo se usen. Eso es claro. Los instrumentos son moralmente neutros. Las nuevas emociones pueden conducir a nuevos tipos de adicciones
o al rechazo del contacto directo con el otro, como en el caso del fenómeno del social del hikikomori. Esos adolescentes en Japón, primero en Japón, después se está extendiendo por toda la cultura, que se niegan, odian, tienen fobia al contacto directo con humanos, físico, incluso con sus padres. Solamente se satisfacen aislados en una habitación consumiendo videojuegos, consumiendo internet. O bien utilizar, puede conducir a la hikikomori, o bien utilizar esa realidad aumentada en beneficio del conocimiento y del bien común. 4. Ya voy concluyendo, de verdad, al final, no quiero ser excesivamente pesado. Las nuevas realidades deben ser transmitidas a las nuevas generaciones como lo que son, medios y no fines. Es difícil hacerlo porque la velocidad con la que cambian los instrumentos obliga a prestarles una enorme atención y los medios sofisticados se embelesan y nublan la vista distrayéndonos gravemente de lo importante. El que se compra el coche nuevo está todo el día con el trapito, está embelesado por eso. Pero eso es muy antiguo, Esto es muy antiguo. Eso, si me permiten un segundo, les cuento el caso más antiguo de embelesamiento que conoce la cultura occidental. Había una hetaira griega, amante de Praxíteles, que se llamaba Friné. Claro, Friné se ponía por la... fue el modelo de que hizo Praxíteles, el modelo para la Venus de Milo. Uno de los modelos clásicos de belleza de la cultura occidental. Es decir, lo que era la Claudia Schiffer de los años 90. Y ya, Friné decía que era más hermosa que Atenea, y por supuesto, en Atenas, y por supuesto, mucho más hermosa que Afrodita. Fue acusada de hechicería, de impiedad, de lo mismo por lo que fue acusado Sócrates. Claro, el abogado defensor, pobrecito, no tenía tan claro, que no sabía qué decir, que era culpable. Y cuando hace sus alegaciones finales, empleó la única treta que le quedaba, jugar con las emociones humanas, con la psicología humana, y le pidió a Friné que se despojara de su túnica, El tribunal, a ver la desnudez de Friné, emitió unánimemente el veredicto de inocente. Con este criterio, por eso ya se argumentario, el juicio se caracteriza por un juicio especulativo, un juicio moral, no solamente por el deslumbramiento de la desnudez de una bellísima señora. La sentencia dijo exactamente, no puede haber mal en tanta belleza. Es uno de los engaños más grandes a los que estamos sometidos la especie humana. ¿Por qué precisamente al demonio, a Luzbel, se le representa con cuernos y con alas de murciélago? Eso tiene su sentido en la historia del arte, pero antropológicamente es grave error, porque Luzbel se presenta con más seducción que la propia Friné. En el mal puede haber mucha belleza. Sí. Nuestro error es haber pensado lo contrario. Bueno, eso pasa con un coche. Wow, si me voy a gastar todo mi sueldo de aquí a 30 años en un Maserati. Sí, eso es bueno, muy bello, pero... Y después, lo que quería quedar un poquito más ya acabando, es que en estas circunstancias no puede prescindirse del pensamiento crítico. ¿Qué debe decir un filósofo? Pero no por arrimar el asco y sardinas, sino porque es necesario. Es necesario para comprender el mundo en que realmente estamos, y que ya no es aquel en el que nacimos. Y lo será aún más ahora que con mucho anticipa estamos cerca de un mundo post-humano o transhumano. Y hago las siguientes preguntas con las que concluyo. ¿Podrán las nuevas creaciones culturales, porque la cultura es mediación o separación de la realidad natural? Quiero decir, la cultura será cuando la naturaleza es directa con nosotros. El que come un filete tiene que matar para comérselo. Cuando la cultura interviene, ya no hay que matar para comer. Ya nos vamos directamente a Arzac. Y solamente pensar en la sangre nos pone mal. Eso es cultura. Separación de la realidad. Por eso, la idea es que puede tener estas formas culturales,
la fuerza suficiente como para que podamos prescindir totalmente de la realidad o identificar completamente lo virtual y lo real? Te pongo películas, porque el cine se adelanta mucho en estas cosas. La película Juegos de Guerra. Un ordenador al que están conectados todos los misiles nucleares de Estados Unidos y que empieza una partida de juegos de guerra con un niño. ¿Están jugando? Desesperado. O el juego de Ender. Un niño que le están enseñando simulaciones. Lo que pasa es que él no sabe que la simulación final es una batalla real, la que están matando gente y la que perece una civilización. O bien ser dominados por la realidad virtual. Miren, hay una serie con la que nosotros los filósofos y la gente en general se ahorra muchas palabras, que es la serie Black Mirror. Los jóvenes la conocen todos, las 5 temporadas, de la primera hasta la última película. Es muy fácil y es una muy bien pensada, yo se la sugiero, está en Netflix. Una serie con episodios aislados, o sea, que en independencia, pensados en un mundo tecnológico distópico. Solo pensar lo bueno que tiene. Los alumnos nuestros, los jóvenes, saben también lo malo que tienen. Interesante ver eso. Pero ahora bien, responder a estas preguntas en una sociedad poshumana o transhumana, eso es otra historia. Una historia que yo, si esta insignia academia, esta real academia, quiere que la cuente algún día, pues me ofrezco a ello. Pero por supuesto, siempre y cuando tenga vida suficiente y fuerza suficiente, no vaya a caer en el mismo drama en el que cayó la sibila de Cumas, que le concedieron la vida eterna y se olvidó pedir la juventud. En este caso, lo contrario de lo que le ha pasado a Manolo, ¿verdad? Ha guardado siempre juventud en una vida bastante larga. Pero bueno, si la academia lo desea y yo tengo fuerzas y vida para ello, pues me ofrezco para hablarles de estas cuestiones. Muchas gracias, he dicho. Esto no es virtual, esto es real. Porque esto es virtual. Bien, por segunda vez impresionado con el doctor Rodríguez Valls. En esta nueva ocasión volvemos al concepto de la unidad del conocimiento como base para poder oír a personas que quizás no tengan una licenciatura de medicina en este ámbito, ¿no? Basado precisamente en el amor a la sabiduría, en la filosofía, ¿no? Y amor a la sabiduría es algo que debe desarrollarse dentro de una real academia. Bueno, no hemos venido a que me oigan ustedes a mí, sino a oír al doctor Rodríguez Valls, de tal modo que, si les parece, abrimos un coloquio en el que espero que le pregunten todo aquello que consideren conveniente. Doctor Vilches. Querido amigo, yo en primer lugar la felicitación porque las academias es un sitio donde se debe también hablar de temas interdisciplinares, no multidisciplinares como crean malamente los políticos, que hay que distinguir interdisciplinar y multidisciplinar. Hay una cuestión importante que yo quisiera conocer tu en los sentimientos y en las emociones debe intervenir el valor del individuo, el valor en el sentido doble. En primer lugar, como decía Hegel, hay que tener el valor de poder equivocarse.
es una frase hegeliana tremenda, porque el que no tenga valor, pues evidentemente sus emociones y sentimientos estarán totalmente fuera de él. Y además en ese valor debe intervenir, a mi juicio también, centrar un poco en el terreno, con todo mi respeto, en el terreno filosófico, de completar un proceso de individuación, en el sentido de Fromm, es decir, por el medio del cual nosotros nos individualizamos de nuestros maestros, o de nuestros padres, o de la misma sociedad, y ahí tiene que intervenir la cultura. Esto lleva a dos reflexiones, o a una reflexión, perdón. Ni estamos educando para que la gente, o sea, para que el futuro individuo que va a opinar en esa sociedad tenga el valor y no sea un cobarde como un Shakespeare, ¿no? Que muere todos los días. Y por otro lado, que tenga una cultura para tener su propio proceso de individuación. A mí me ha encantado, y me encantan los temas interdisciplinarios. Entonces, ya no digo nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? Estamos muy de acuerdo. Yo solamente le voy a estructurar un poco más mi punto de vista al respecto. Vamos a ver, hay dos formas de enfocar lo que es el valor, o si quiero decir, el fin que tiene el sujeto humano, y el fin que tiene también la vida en general, no solamente la vida humana. En este sentido, apelo, por supuesto, a uno de los biólogos más importantes del siglo XIX, Charles Darwin, que insistió en que el objetivo de la vida, no voy a citar sus palabras, sino cómo se ha elaborado posteriormente, era realizar lo que se llamaba el ciclo vital. Lo importante para cualquier animal, para cualquier forma de vida, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y eso es verdad. Y nosotros, en cuanto a animales, estamos sujetos también al ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahora bien, hay una enorme diferencia, porque si nuestro perro, nuestro gato, ha hecho esos 4 actos que, fíjense, son muy pasivos, ¿eh? Nadie nace queriendo, ni crece queriendo, ni incluso es fértil queriendo, ni se mueren muchos queriendo. Es pasivo. El ser humano tiene la capacidad de hacer eso activamente, pero le falta algo más. Ese ciclo, y ahora paso ya al valor al que usted se estaba refiriendo, y que es transdarwinista o transdarwiniano, y eso Darwin no supo ver, a mí parece. Es que los seres humanos podemos haber nacido, haber crecido, habernos reproducido muchísimo, o no reproducido si hemos querido, y haber muerto tardísimo, todo lo que pasó, y sin embargo sentirnos unos profundos desgraciados. Uno haber cumplido el ciclo vital y sentir que su vida no ha tenido sentido. Eso quiere decir que el fin biológico es distinto del fin que busca el ser humano. Y en ese sentido, por supuesto, esa supervivencia biológica como animales la tenemos y la expresamos emocionalmente. Lo que pasa es que en el segundo aspecto debe ser completado con la cultura. Y hay una cuestión que quizás se ha olvidado también la antropología, de toda la antropología sociocultural, que lo singular no es solo la especie Homo sapiens, que está caracterizada por la cultura, claro, a diferencia de los otros que tienen de cultura, ajuste de los etólogos con ciertas cuestiones que no tienen al caso ahora. Pero lo que se olvida en muchos casos es que no solamente es singular la especie humana, son singulares cada uno de los individuos que la conforman. Cada uno tiene sus grandes dramas, sus grandes penas, sus grandes batallitas. Esa que cuando uno es mayor le gusta contar a sus nietos
y que hace referencia a ese dicho que se afirma que nada hay más interesante para la vida de uno que uno mismo, ni más aburrido para los demás. Por eso los niños cuando vengan al abuelo a contar batallitas huyen, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir, es la singularidad de cada ser humano. Y ese ser humano es el que está en búsqueda, orientándose, buscando sentido. Y ahora mismo el sentido que le ofrece nuestra sociedad tecnológica está muy bien descrito por dos libros distópicos que posiblemente ahora muchos los considerarían utópicos, que son 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Lo que se presentó como distopía, que es la eterna salud, la juventud durante toda la vida, no tener problemas, gozar de sumo bienestar, ese es el objetivo final de la vida. Nuestra sociedad ofrece eso. ¿Promete eso? Sí. ¿Satisface ese el sentido último del ser humano? ¿Se puede ser joven, sano, inteligente y sentirse un profundo desgraciado? Que se lo pregunten a Michael Jackson. En ese sentido, o a tantos otros, a Whitney Houston, o a tantos otros que ha habido por ahí, ¿no? Uno puede tener el máximo éxito socialmente considerado y descubrir que lo mejor que puede hacer es quitarse del medio. Porque su vida no tiene horizonte y no tiene sentido. En ese término, a mí lo que me parece es que efectivamente estamos educando muy mal a los valores. La gente con salmántica non dat, perdón, decía el con natura non dat, salmántica non presta. Si no los ofrecemos a los alumnos, a la gente joven, cosas que pensar, ¿cómo van a buscar? Les damos el conocimiento ya hecho. ¿Qué es la mecánica cuántica? ¿Qué es la anatomía? Y no les explicamos los problemas y las investigaciones que han dado lugar a formular eso. Y les ofrecemos la ciencia como un corpus compacto y perfectamente hecho. Y así no se avanza, así no se busca. Lo que hay que ofrecerles es los problemas que los sistemas y las teorías proporcionan. Que la ciencia, que todavía sabemos demasiado poco. Que no podemos conformarnos con lo que sabemos. Y cuando se plantea la ciencia no como un credo de certezas, sino un conjunto de interrogantes que resolver, la gente busca. Y si busca la verdad, busca también el sentido de su verdad, de la verdad de su vida. Perdón, Javier, también. Sí. Bueno, yo a Paco quería agradecerle muchísimo su intervención y por supuesto unirme a él en ese planteamiento filosófico, pero tan profundamente humano y por tanto tan antropológico como el que él nos ha traído en el día de hoy. Yo quería volver nuevamente a la interdisciplinaridad que él plantea, porque no cabe duda que antes que la emoción, antes que los sentimientos, antes que lo inconsciente, antes que lo consciente, existe lo corporal, existe la corporalidad. Sin corporalidad no seríamos capaces, bajo ningún concepto, de expresarnos a nivel emocional, a nivel sentimental, y tendríamos o careceríamos de un inconsciente y por supuesto también de una conciencia o de un factor consciente. En este sentido, voy a decirle, me da la impresión que lógicamente el planteamiento que él nos hace es de traer a la emoción y a los sentimientos como una síntesis de la información, de alguna manera. Y es cierto. ¿Cómo adquirimos esa información? Gracias a la corporalidad, evidentemente. Si no tuviésemos cuerpo, no podríamos ni expresarnos emotivamente y con sentimientos, ni por otra parte captar realmente esa realidad del mundo que de alguna forma intentamos interpretar mediante los sentimientos, las emociones, etc. Yo pienso que el carácter de transmisión a través de la corporalidad es un elemento fundamental en
el campo de la emoción y de los sentimientos. Él nos lo ha traído muy bien, con esas imágenes tan absolutamente significativas de las distintas emociones de los seres humanos. Pero no cabe duda que nuestra corporalidad va a dar una vida muy personal y muy particular precisamente a esos sentimientos y a esas emociones. Porque no cabe duda que yo puedo expresarme con muchas formas de mi propia corporalidad y puedo demostrar mis sentimientos o adquirir elementos del exterior. Puedo expresarme a través de mi corporalidad, puedo hacerlo por lo menos por los pies, por ejemplo, podría hacerlo. Hay incluso individuos que no tienen otras capacidades porque han perdido los brazos, etcétera, y que pintan y por tanto transmiten emociones profundas de sentimientos de captación de la realidad en el arte, y lo hacen precisamente a través de los pies. Sin embargo, los pies no son las formas más expresivas que tiene mi corporalidad. Mis manos son mucho más expresivas, lógicamente, que mis pies cuando hablo, o cuando me expreso, o cuando intento transmitir mis situaciones emocionales internas a los demás. De alguna forma, mi mímica es mucho más expresiva que mis manos. Es decir, que la corporalidad va pasando por niveles cada vez más profundos de forma de expresar el propio mundo emocional y la propia vida emocional. Pero sobre todo, el carácter fundamental que a través de mi corporalidad me permite expresar mi emoción y mi sentimiento a los demás es el lenguaje. A través del lenguaje es la forma más expresiva de mi propia corporalidad, porque indudablemente, si no tuviera una laringe y no tuviera por tanto un elemento fonador suficiente, no sería capaz de poder expresarme, y por tanto transmitir de una forma mucho más clara que con los pies, por las manos o la mímica, precisamente mi mundo emocional a los demás, a las demás personas. Por tanto, ahí está el tema de lo interdisciplinar. La interdisciplinariedad referida a la corporalidad como elemento fundamental y básico en el contexto de la antropología, y cómo lo corporal está perfectamente unido a lo emocional, a lo sentimental, a lo inconsciente, a lo consciente, etc. Todo se estructura como una unidad y como un todo absolutamente indisoluble. Esto, por tanto, es algo que él nos ha traído y que yo le agradezco porque realmente nos aclara un poco el pensamiento de aquí. Con independencia de esto, yo quería transmitirle que él me intente demostrar de alguna forma o hacer comprender mejor cuál es la diferencia que existe entre lo simulado y lo disimulado. La simulación y disimulación son dos fenómenos extraordinariamente interesantes e importantes para el clínico, porque muchas veces nuestros enfermos pueden transmitirnos simulaciones de sentimientos o disimular ciertos sentimientos. Esto en la medicina legal tiene una trascendencia extraordinaria, pero también en la medicina clínica habitual y común, ¿no? Entonces quería decirle, ahí hay una forma también de expresión de la corporalidad en función de simular o disimular de alguna manera que tiene un sentido y tiene un sentido antropológico que yo sería el que le pediría que me pudiera expresar con más claridad lo que yo puedo. Muchas gracias, Paco, por tu intervención, y te felicito, por supuesto. Después de leer tus libros, en fin, no, felicitarte más no puedo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Voy a intentar responderle de la forma más breve posible, pero intentaré hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay una frase del Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel en 1906, el único que trabajó íntegramente en España y se ganó la reputación internacional dejándose su sueldo, cosa que ahora no hace ningún científico, comprándose sus primeros microscopios y esas cosas, ¿no? No esperaba tener la subvención pública para investigar, pero investigaba y después ya se vería. Bueno, hay un dicho que está recogido en un libro de aforismos del doctor Ramón y Cajal, que se llama Charlas de Café, el que dice lo siguiente: para un médico, y que tiene que ver con la interdisciplina, para un médico, un beso, máxima expresión del amor para los poetas, es únicamente un intercambio de microbios labiales. ¿Es verdad? Sí.
El problema es quedarse solo desde el punto de vista médico, porque tiene un valor simbólico, que es muy distinto si lo canta un poeta. También tiene un valor biológico, poetológico, que se ha trascendido, el dar de comer, el alimentar el uno al otro, como forma de donación. Pero claro, una cosa es, les pongo este ejemplo también, pues por ejemplo, el sexo animal y el cántico del cuerpo que puede significar la relación íntima con la persona amada. En el sexo también. Esa interdisciplinaria y como expresión de corporalidad. Yo quería también hacerle, a mí siempre me ha resultado muy curioso una afirmación de Tomás de Aquino acerca del alma. Dice, el alma está entera en todas y cada una de las partes de la corporalidad humana. Usted lo ha dicho perfectamente, profesor, cuando ha hablado del caso del que no tiene manos y pinta cosas. Toda la corporalidad tiene sus fenómenos de suplencia. Utilizo una terminología neurobiológica para aplicar a la expresión corporalidad, que no pinto con las manos, pues pinto con los pies. Y si no, ya me inventaré el sistema. Pero lo que es propio del humano y que necesita la corporalidad como medio, como instrumento, esencialmente, es la capacidad de creación, expresarse. Y si es posible, de una forma nueva. Por eso el lenguaje tiene el problema de que, de tanto manosearlo, no nos dicen las cosas que realmente querían decir. De la importancia de conocer etimologías, saber dónde viene que realmente, eso lo hacen sobre todo muy bien los poetas, de hacernos ver las cosas como si se hubiéramos dicho por primera vez, ¿no? El sentido prístino de la realidad. Esa también es la función del neologismo, pero a veces se cae en tanto y tanto neologismo que en lugar de iluminar, un texto se hace incomprensible. Y después, por último, quería sincerarme con usted y decirle por qué, en el fondo, elegí yo el tema de las emociones y de los sentimientos para investigar sobre el ser humano. Cuando le explico este tema a mis alumnos de facultad, de filosofía, les pongo 2 diapositivas. Conocerán ustedes esa serie, tenemos edad para conocerla. Pongo una diapositiva del señor Spock, de Star Trek. Todo el mundo conoce al señor Spock, ¿verdad? El Spock, con sus orejitas de pico, que era un vulcaniano, bueno, medio humano, medio vulcaniano, que se caracterizan por no sentir emociones. Después pongo una diapositiva del capitán Kirk, que era el capitán de la nave estelar Enterprise. Y les pregunto a los alumnos, ¿saben ustedes por qué el señor Spock no podría nunca llegar a ser capitán de una nave espacial? Y se quedó en segundo. Ese es el tema. Y les explico por qué, muy sumeramente. El señor Spock calcula como una máquina. Es puro algoritmo. Es pura lógica matemática. Eso sí, necesita toda la información para llegar a una conclusión. Lo que un capitán de una nave estelar no puede hacer nunca. El capitán de la nave estelar, con la información que le proporciona su segundón, tiene que tomar en milésimas de segundo una decisión arriesgada, precisamente por no tener ninguna capacidad, toda la información a su alcance. Y por lo tanto ahí su intuición, su emoción, le dice cómo tener que actuar. La máquina, el señor Spock, no podía ser capitán de la nave estelar Enterprise, porque no podía asumir riesgos. El ser humano sí los asume. Y si quiere usted la base neurobiológica del asunto, pues no solamente nos quedamos con Joseph Ledoux, que estudia la amígdala, o con Damasio, que estudia el lóbulo prefrontal ventromediano, sino que concretamente Fuster, el neurocientífico, no su hermano el cardiólogo, sino el neurocientífico español que trabaja en Estados Unidos, pues siempre ha calificado como el centro de la toma de decisiones, donde se conjuga el conocimiento con la emoción, el lóbulo frontal. No es todo el neocórtex, no. No es puramente el cálculo abstracto, no. Es un lugar, bueno, habría que entrar en detalles porque usted sabe que los sistemas están cambiando mucho, pero vaya, Fuster lo que dice es esto.
el órgano fundamental de la toma de decisiones está en el lóbulo frontal y ahí se conecta la emoción con el intelecto, con la conciencia. Interesante, pues. El señor Spock no podía ser capitán porque no era humano. Es decir, no tenía capacidad de asumir riesgos. Y nosotros, en nuestra vida cotidiana, unas veces más y otras veces menos, estamos condenados, perdón porque diga en términos negativos, utilizando la palabra de Sartre, a ser libres. Es decir, tenemos que asumir nuestra libertad y que tenemos que decidir querámoslo o no. Reiterarle mi felicitación por tan espléndida conferencia, ¿no? Como la conferencia va relacionada con las tecnologías y las emociones, ¿no? Pues he visto las 6 iconografías de las manifestaciones de la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa, etc. Pues todo esto, en la experiencia clínica, por ejemplo, le puedo decir que ya en el área de la neonatología, incluso de la neonatología extrema, para valorar el dolor en los recién nacidos, ¿no? Incluso en prematuros, ¿no? Pues hay una escala también que tienen valor clínico y que están en las unidades al uso clínico, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es relativamente grosero, ¿no? Me parece que se le está dando un valor desmesurado a esas imágenes para tomar decisiones terapéuticas, incluso que se están haciendo. Pero yo, dejando esta situación un poco anecdótica, ¿no? Y yendo ya al adulto, ¿no? Y entrando en inteligencia artificial, por supuesto, no quiero ni nombrar el chat GPT, ¿no? Pero por ejemplo, se me ocurre que probablemente el catálogo pueda ser más amplio en el futuro cuando se realicen experimentos. Bueno, el laboratorio de psicología experimental, psicología social, asociada a ingenieros informáticos, de tal manera que esa combinación probablemente pueda identificar unas expresiones emocionales, incluso manifestaciones del lenguaje corporal, ¿no? que pueden manifestarse iconográficamente, y ese proceso lo elaboran los ingenieros informáticos y tal, que es lo que están haciéndose en inteligencia artificial, pero se me ocurre pensar que con este procedimiento pueda conseguirse realmente un catálogo mayor de identificaciones de expresiones emocionales. No sé si es una opinión quizá muy atrevida de lo que estoy aquí diciendo, ¿no? Pero se me ocurre. No, y es muy acertado. Le cuento un poquito, si no sé si tenemos tiempo suficiente, un segundito, cómo empezó Darwin a solicitar información para ver estas emociones básicas. Claro, él tenía necesidad de acudir a testimonio directo de las expresiones emocionales de gente que vivía pues, en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudamérica, en muchos sitios, cosa en la que él no había caído cuando hizo el viaje en el Beagle, pues se dedicaba a temas de geología, paleontología, botánica, zoología, pero no hizo estudios de antropología y mucho menos de la expresión emocional de las tribus que iba conociendo. Muy interesante porque, claro, Darwin siempre lo pensaremos como el señor de las luengas largas, pero hay imágenes del joven Darwin que es un auténtico atleta. Él se cruzó toda Sudamérica a caballo. Interesante. Él pidió, Darwin, ya cuando su regreso a Inglaterra, hizo un cuestionario y lo envió a todos los pastores protestantes que había, de los que tenía conocimiento, que estaban evangelizando en la Commonwealth y en el resto del mundo, y también envió esos mismos cuestionarios a los exploradores, por supuesto ingleses, que montones, entre ellos Wallace, por cierto, que tuvo un problemilla con él, que se solucionó muy bien, por cierto, y Wallace fue uno de los que llevó su ataúd en su entierro
en la Basílica de Westminster. Se soluciona muy bien. Pues, como ya le digo, recibió de los cuestionarios que envió, recibió aproximadamente un 30% de vuelta, ¿no? Es un trabajo de años. Ekman lo que hizo es certificar un poquito eso más, cuando retoma la investigación de Darwin. Y con los medios actuales, hacer una experimentación sobre base humana de forma directa, pluricultural, para confirmar o desmentir un poco las hipótesis de Darwin. Porque el extremo es el siguiente. Frente a las emociones básicas que son universales, está el construccionismo emocional. Es decir, toda la emoción depende de la cultura. De tal manera que no tiene nada que ver lo que expresa un japonés que lo que expresa un Latin lover cuando hablan de amor, por ejemplo. Y eso está muy bien pensado. La cuestión es si un japonés es capaz de reconocer en un Latin lover la expresión del miedo cuando lo tiene. Y eso me hace pensar que posiblemente tendremos que hallar un término medio en el cual la expresión sea una de las formas universal, y ciertos esquemas básicos, ciertas formas para identificar un aspecto común que permita la empatía, es decir, lo que originalmente era la segunda función de las emociones. Y no, porque claro, si no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿cómo hacerlas hablar? Es el debate que se produjo con el relativismo cultural, pero en el ámbito del relativismo emocional. Una emoción no tiene nada que ver con otra, depende de la cultura. Eso los antropólogos socioculturales se han vuelto locos durante todo el siglo XX intentando solucionar el problema. Y no han podido. Y solamente ha empezado a solucionarse no por una cuestión teórica, sino por una cuestión de hecho. Cuando resulta que las culturas han tenido que hablar porque se han encontrado de forma necesaria. Y cuando vas por una calle de Cádiz, de Madrid, en París lleva mucho más tiempo, en otros países mucho más tiempo, bueno, en Londres, te encuentras con chino, con marroquí, con keniata, con egipcio, con colombiano, hasta un inuit. Y tenemos que entendernos. O sea, la solución del relativismo cultural y del relativismo emocional que no ha podido solucionarse por los antropólogos sociales de forma teórica, se está solucionando en la práctica porque tenemos la obligación de comportarnos y de convivir y de dialogar los unos con los otros. No me puedo arriesgar a otra cosa más que decir que ese experimento se está haciendo, bueno, y a ver cómo se desarrolla el sistema. Pero desde luego la solución teórica es muy simple de forma filosófica. El relativismo es un sistema filosófico tan fuerte como los demás porque afirma que todo es relativo menos que todo es relativo. Eso lo dijo Aristóteles en el libro cuarto de la metafísica, hace mucho tiempo. Pero no es solución, eso es una artimaña. La solución es qué pasará cuando todas las culturas tienen necesariamente que encontrarse y que se pongan a hablar y a ver qué pasa. Lamento interrumpir y finalizar el coloquio. Nos obliga la hora que es y el lugar donde estamos. Y les quiero agradecer a todos ustedes, lógicamente, el haber estado presentes en esta interesante conferencia y desde luego al profesor Rodríguez Valls por cómo nos ha ilustrado en torno a las emociones y a su importancia en una sociedad como la actual, la sociedad tecnológica. Esperemos pronto que nos hable nuevamente en esta ocasión quizá del avance que va a ocurrir en 3, 4, 5 años, en el que pasaremos a ser luchadores contra las máquinas.
Muchas gracias y que tengan buena noche.